Muy buenas noches, bienvenidos. En esta hora, próximos 60 minutos, vamos a ingresar al expediente que se abrió por la muerte de Diego Armando Maradona. En minutos vamos a estar con Raúl Torre, el perito, el criminalista, el más importante de la Argentina, está aquí en vivo, también Miguel Ángel Pierri. Comenzamos con esto que es la noticia de la tarde. Dalma Maradona, que había recibido el audio que había enviado Matías Morla, el abogado y amigo de Diego Maradona, le respondió esta tarde y es la noticia del momento que queremos contar. ¿Qué le respondió Dalma a Morla? Vamos a entrar al texto completo. Arranca con ese insulto, ¿no? Y sigue: te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu mejor amigo, y lo pone entre comillas. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé, te lo hubiera explicado perfectamente. Este texto se lo envía Dalma Maradona a Matías Morla, o sea, lo publica para que lo lea Morla y todos nosotros que estamos siguiendo las redes sociales, ¿no? Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara, le escribió Dalma a Morla. Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mi cara, Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra. Pero si no, tu condena es social. Y como me enteré que no te puedo arrobar, sé que te vas a enterar igual. Matías Morla. Escribió Dalma y sigue. A mi hermana no la apura nadie. Y lo pone en mayúscula, nadie. Y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá. Y por último, agradeceme. Menos mal que no fuiste al velorio, porque la gente que pasaba te gritaba asesino. Te ahorré, un disgusto, dice Dalma. Esto es en respuesta, Santi Moreno, nuestro productor, ya lo tiene, a un audio que le envió Matías Morla, abogado y amigo de Maradona. Nosotros contamos todo, no hacemos ningún tipo de juicio de valores, claramente. ¿Qué es este? Escúchelo. Mira, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo y cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá. Por ahora no me puedo juntar con nadie hasta que la justicia no determine quiénes son tus hermanos y quiénes son los herederos. Así que plantealo en tribunales y con todo gusto iré. Por otro lado, nunca voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá. Ese es el audio que se viralizó posteriormente y a ese audio se refiere Dalma Maradona. Hoy lo que vamos a hacer, básicamente en esta hora, es ingresar en el expediente. ¿Qué se puede probar y qué no se puede probar? Pero básicamente vamos a ingresar a la prueba. Esto que vimos forma parte de otra guerra que se viene. Es una guerra por cuestiones privadas, que en temas privados obviamente lo entenderán quienes están dentro de esa situación. Y por dinero también. En algunos casos, por lo que dice Dalma, ¿no? Claramente. Pero vamos a ingresar hoy es a la prueba. ¿Qué se puede probar? ¿A Maradona lo dejaron morir? ¿Por negligencia o impericia murió? ¿Era inexorable que llegara a la muerte de esta forma tan sorpresiva a los 60 años por la vida que tuvo, vida médica, ¿no? Por lo que estamos conociendo. Hay un perito en la República Argentina, un especialista, doctor en criminalística, que debe ser el que más sabe en la República Argentina. Y de hecho los que hacemos periodismo policial, todos, Algunos tenemos, como mi caso, tengo el honor de ser amigo
pero otros no lo son y también lo siguen, porque es el maestro de todos y es el que más sabe. Y gracias, Raúl, por estar y por venir, por acompañarme esta noche y por tratar de entender este expediente. Bueno, gracias por la presentación, un poquito exagerada. Sabés que me quedé corto, y lo sabés. Pero gracias por tu amistad, eso es correspondido, indudablemente. Gracias. ¿Los peritajes van a llevar al esclarecimiento de este caso? Yo creo que sí, Pablo. Mira, acá lo interesante es que, por suerte, tenemos fiscales con mucho oficio, los conozco. Sí, fiscales también, con mucho oficio. muy buenos fiscales. Con muy mucha buenos. experiencia. Y vos fijate que si bien no es un hecho criminal, porque estaríamos eventualmente ante una figura culposa, se ha tratado como un hecho criminal. Fíjate que la policía científica ha trabajado en el escenario, se ha hecho una autopsia con la presencia de 4 médicos legistas, también con mucha experiencia, el doctor Corazaniti, el doctor Alejandro Ezequiel Vega, que es también un amigo, pero un excelente médico forense, y inclusive complementado por otros 2 médicos más. Tenemos un resultado de autopsia preliminar. La gente cree que la autopsia concluyó. Sí. No. Sí. Tenemos un Es lo primero, resultado... ya está la autopsia. Claro. Son datos. Digamos que la son parte datos. macroscópica de la autopsia Claro. concluyó cuando los médicos han determinado en primera instancia la presencia, porque esto lo han percibido, de un edema Claro. agudo de pulmón, secundario a una cardiopatía crónica, lo que ellos han mensurado a través de el peso y las dimensiones del corazón. Claro. Entonces los médicos ven esto y dicen, esta es la última causa de muerte. Sí. Por esto murió, pero ¿qué lo provocó? Pero ¿qué es lo que lo...? Claro. Acá es muy interesante todos los estudios complementarios que se están llevando a cabo. Vos sabés que los médicos, estos de estilo, Sí. por eso a mí me asombró ver en algún medio que un abogado hacía una presentación pidiendo que el cuerpo se reservara o se obtuvieran muestras para ADN. En la provincia de Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires, Lo hace. en todas las autopsias retira muestras para ADN. Y saca una cantidad de muestras que es de estilo, que en este caso en particular, que lo que se está indagando es posiblemente, si bien la figura penal es el homicidio culposo, así es como ha caratulado el fiscal, pero aquí lo que se está indagando indudablemente es si existe una cuestión de responsabilidad profesional, Sí. lo que se conoce habitualmente como mala praxis. Pero- O sea, si el médico o los médicos o alguien vinculado a la medicina hizo algo o no hizo algo que precipitó la muerte del paciente. Básicamente, ¿qué es lo que eso. están investigando? Si ha habido impericia, imprudencia, negligencia y en su actividad profesional, inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo. Claro. Básicamente, esos son los presupuestos de la culpa, que es lo que los fiscales están investigando. Seguro cuando venga Miguel va a aportar mucho más de la cuestión Claro. jurídica. Entonces, mira, se han sacado muestras para anatomía patológica. ¿Qué es la anatomía patológica? Se sacan muestras pool de vísceras, quiere decir que se sacan de todos los órganos nobles muestras. Estas muestras formalizadas son enviadas al laboratorio de anatomía patológica, donde empiezan a trabajar otros médicos especialistas en histopatología. Sobre esas muestras se van a hacer unos preparados. Esas muestras se mandan en formol. El formol es para evitar que exista cualquier evolución tanatológica, que se descompongan esas muestras. Sí, sí. Luego el formol se quita, se deshidratan, se hacen unos preparados, unos tacos con parafina, y se utiliza un instrumento que se llama micrótomo, que es, para que la gente lo entienda, y discúlpeme la grosería porque estamos Sí. hablando de la muerte de un ser humano, pero como si fuera la vieja máquina de cortar fiambre que nosotros Sí. veíamos, pero micro, saca fetas. Para que Esas se el hacen, patólogo- preparados en cristales para que el patólogo, previo colorearlo, vea determinadas características. Esto es lo que se va a hacer con todos los órganos, no solamente con el corazón, porque el pool Sí, de vísceras, sí. insisto, De comprende... cada órgano importante sacan una muestra y ahí se va a hacer el Claro, porque el vos estudio. fijate, Pablo, que nosotros decimos edema agudo de pulmón secundario a una cardiopatía aguda, ¿no es cierto? Los médicos hablan de insuficiencia cardíaca aguda. Sí. Pero esta es la causa última de muerte. ¿Qué pasó antes? Claro, por ejemplo, hubo una falla multiorgánica. Sí. Bueno, entonces, fundamental la anatomía patológica, que es lo que se conoce como autopsia microscópica.
porque esto el patólogo lo va a determinar en el microscopio. Luego acá es muy importante también la toxicología. ¿Por qué? ¿Estamos nosotros indagando acá un envenenamiento o algo así? No. No. En principio no. Pero sí, por ejemplo, ya hay muchos profesionales toxicólogos que han opinado sobre la presencia de medicaciones que son entre sí antagónicas. Sí. ¿Verdad? Que no están indicadas para ser consumidas con otras. Entonces, va a ser muy importante la toxicología establecer qué tipo de medicación tenía el cuerpo en el momento de la muerte. Pero también, fíjate que es interesante, los fiscales mandaron a obtener muestras de cabello, ¿y esto con qué fin? Muestras de cabello. De cabello. Escuche estos datos porque de lo que está contando el doctor Torre va a salir el esclarecimiento del caso Maradona. Hablamos y contamos y cuentan y opinamos y usted opina de todo. Pero la clave es esto, son estas muestras que le van a decir a los investigadores, a los jefes de la investigación, a los fiscales, mirá, fue una tragedia o mirá, acá pudo haber habido un error, una negligencia, una impericia y hay responsables, que eso sí los tienen que buscar los fiscales. Pero el error, la impericia o la negligencia va a salir de esto. Indudable. Sí existió, sí existió, todavía no está claro. Los fiscales tienen una carátula provisoria. Sí. Es muy interesante lo del cabello porque esto va a indicar, es un estudio muy complejo, que creo que ese se va a hacer en el Cuerpo Médico Forense de la Nación, no en la provincia de Buenos Aires. Creo que las muestras se mandan la semana que viene, porque va a indicar la presencia de consumo crónico de sustancias, para que la gente tenga una idea. Sí. Cuando se exhumó el cuerpo de Napoleón para enviarlo a Francia, Napoleón tenía hecho una máscara, ¿verdad? Entonces, mucho cabello había ahí y muchos se quedaron con cabello de Napoleón de recuerdo. Esos cabellos de Napoleón han sido sometidos a estudios donde se ha determinado la presencia de arsénico, por ejemplo, en el cabello. Esto ha generado un gran debate. Si lo envenenaron o no. Voy a explicar por qué. Hay tres explicaciones posibles, y perdón la redundancia, sobre la presencia de arsénico en el cabello de Napoleón. Una es que haya sido envenenado, otra que había medicamentos que utilizaban en su composición, tenían arsénico, el licor de Fowler, por ejemplo, o el empapelado que había en el dormitorio donde pasó sus últimos tiempos, su agonía de alguna manera Napoleón, que desprendía vapores con arsénico. O sea, y hay un gran debate entre los criminalistas de todo el mundo sobre si fue una cosa o la otra. Pero esto para que se tenga una idea de hasta dónde se puede llegar hoy. ¿Me contás en un minutito qué van a buscar de los cabellos de Maradona? Y después te voy a marcar una fecha, porque los investigadores volvieron, los fiscales volvieron a la escena de la muerte, a la casa, para hacer una planimétrica, para analizar el lugar, porque creen que lo que pudo haber pasado pasó desde el 13 de diciembre al 25, que son esos 12 días que no figura en los papeles cierta asistencia. Pero me lo explicás en 2 minutos, porque ahora vamos a ver quién es quién en esta historia, en esta causa. ¿Quién es quién en el expediente? Me voy caminando hacia atrás, ahí está. Leopoldo Luque, que es el investigado, el principal sospechoso que tiene la causa, es el neurocirujano, le allanaron la casa y el consultorio, le notificaron sus derechos y garantías como posible imputado, era médico de Maradona desde 2016, lo operó de un hematoma subdural, hago una corrección, participa de la operación, pero en realidad el neurocirujano es otro, no es él. Firmó la externación de la Clínica Olivos. Esto es importantísimo también. Firmó la externación de la Clínica Olivos. Voy a mostrar las firmas de la externación. Firman 2 hijas y el médico. Y el director médico de la Clínica Olivos que puso, nosotros no recomendamos esto, háganse cargo ustedes. Se deslinda responsabilidad porque sabían que era un paciente de riesgo y ellos recomendaban que siguiera internado. Lo que pasa después es el problema. Investigan si era uno de los responsables médicos de la internación domiciliaria donde murió Maradona.
A las 12:16 tenemos la grabación, pero bueno, ya la he escuchado seguro. Llamó al 911 para pedir una ambulancia. ¿Tenés la grabación, Santiago, o no? No, no importa. El tono con el que habla, dice un investigador, parece alguien que quiere deslindarse de responsabilidades. Lo dicen. Personalmente sospecho que no incide en nada en la causa. Los tonos son para interpretaciones personales, no le hacen a esta causa, no le hace nada. No hubo un error médico de parte de nadie, no me reprochó nada, dijo, y le aceptaron la exhibición de prisión. El juez Orlando Díaz, juez de garantías, le aceptó la exhibición de prisión. Vemos al otro, vea la otra, en este caso la médica, Agustina Kosachov, 35 años, psiquiatra investigada, le allanaron la casa y el consultorio, le notificaron sus derechos y garantías como posible imputada. Un datito, viene un ratito Miguel Pierri, seguramente esto lo va a clarificar, como a Luque le aceptaron la exhibición de prisión, ella ni siquiera tiene que plantearlo. Viene de la mano, por igualdad ante la ley, explican los abogados, lo voy a explicar en un rato, ya ni siquiera tiene que plantear la exhibición, ya la tiene aceptada, al aceptar la exhibición del otro sospechoso. También quedó en la documentación como responsable junto a Luque de la externación de Diego tras la neurocirugía, por eso le investigan. En la Clínica Olivos, cuando deslindan responsabilidades porque ellos recomiendan que siga internado Maradona, hacen un acta, que la tengo allí, y dicen claramente que lo que ellos recomiendan y lo que acepta la familia, que era la externación, sin el alta, externación. En el documento figuran que se iban a hacer cargo Kosachov y Luque, pero Kosachov no firma, está en una casi paridad con Luque, pero no en igualdad de condiciones porque la firma de ella no está. Y el tema tampoco está la firma de Diego Armando Maradona, que va a ser el punto discutible. Anteayer hablaba con una psiquiatra que me explicaba, que conoce de este tipo de legislación, y me explicaba que no es necesario que esté la firma del paciente. Ya con los familiares se entiende que el paciente lo acepta, pero ahí me parece va a haber un punto de discusión concretamente. Le pregunto, después volvemos con las placas, si te parece, Santi. Le pregunto a Raúl lo que le preguntábamos recién, del cabello de Maradona. Tomaron muestra de cabello, recién nos contaba Raúl Torre. Esas muestras son importantísimas, por ahí no se lo contaron, pero hubo muestras de cabello que fueron para el estudio que comienza a realizarse en las próximas horas. ¿Qué es lo que van a encontrar? ¿Qué pueden encontrar o qué van a buscar los peritos, Raúl? No, van a buscar cualquier sustancia que sea de consumo crónico, porque para que exista acumulación en cabello, tiene que ser alguna sustancia de consumo crónico. Probablemente dentro de la farmacopea de los medicamentos que él consumía habitualmente o cualquier otra sustancia psicoactiva, esto que quede claro también. Para esto existen estudios de mucha precisión que van a determinar... Lo que venía tomando, la medicación que venía consumiendo. Algunas tienen la capacidad de acumularse, no todas, pero de acumularse en el cabello o algún tipo de sustancia psicoactiva. Pero sí le va a generar... le va a reportar una radiografía lo más precisa posible a los fiscales. Es que es muy interesante, ha trascendido que, cómo se opera normalmente. A mí me ha tocado participar en investigación de decenas de causas de mala praxis, porque la prueba pericial es una parte de todo esto. Claro. Mucho cuidado con la prueba instrumental también. Las historias clínicas. La historia clínica es un documento fundamental para investigar este tipo de cuestiones. No nos olvidemos que aquí se ha pasado por una cirugía. Sí. Esta información de lo que ocurrió en la cirugía, por ejemplo, los médicos que practicaron la autopsia la tienen que tener. Claro. Para conocer cuáles han sido las lesiones provocadas en ocasión de la cirugía, y estamos hablando de una cirugía mayor, como es una neurocirugía, porque el médico tiene que estar enterado de qué lesiones provienen de esa operación y cuáles. No nos olvidemos que los médicos, cuando se encuentran con un cadáver en la mesa de Morgani, ellos tienen que investigar todo. No parten de un presupuesto de que aquí ocurrió tal cosa. Y más en un caso como este, que ofrece tanta duda. A ver, lo voy a decir a modo de comentario. Trascendió por ahí que
Diego habría tenido una caída y Sí. con un golpe en zona cráneoencefálica. Bueno, ¿qué ocurre? En la autopsia no hay mencionado nada de eso. Entonces, si este golpe realmente existió, fue realmente inocuo. No le Si es que provocó realmente nada. existió. De hecho, no lo informan los Pero la forenses, no lo autopsia no lo indica. Y acá el instrumento fundamental para los fiscales en la investigación es la autopsia. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando estén todos estos estudios complementarios, Sí. que son muchos, Sí. mucha actividad de anatomía patológica, mucha actividad de toxicología, etcétera, se va a convocar de nuevo a los médicos que hicieron Claro. la autopsia. Porque, mirá, hay normalmente una sentencia que colocan los médicos en la autopsia que dice, conclusiones. Y al final, y las conclusiones, lo hemos dicho ya, una edema agudo de pulmón La secundario. causa final de la muerte, lo que Pero ve ahí la hay muerte. una sentencia que es común, Sí. que yo no he visto esta autopsia porque no es pública, pero seguramente lo tiene, que decir ad referendum de los estudios de laboratorio solicitados. Porque, Pueden cambiar. claro, puede modificar esta primera, lo vamos a llamar, conclusión a la que han llegado los médicos. Un dato y una fecha, y vamos a entrar más en las últimas horas. El viernes 13, 12 días, le quedaban 12 días de vida a Diego Armando Maradona. Empieza a trabajar una enfermera, que es de una empresa que aporta los enfermeros, que es Dayana su nombre. Ella comienza a trabajar y ese día la psiquiatra le envía un mensaje de WhatsApp para presentarse y comenzar el contacto con la enfermera del turno día. Dayana Madrid, Dayana Gisela Madrid, así es el nombre completo. Es una profesional que trabajó en muchos lugares, que tiene mucha experiencia y muy joven, de 36 años. Se va a dar cuenta en este intercambio de mensajes que hasta ahí estaba todo más o menos bien. Lo que sucede a partir de ese momento. Y tenemos los mensajes, vamos a ponerlos, ya vamos a hablar con Raúl que nos explique qué valor puede tener esto para un criminalista para analizar como prueba. La psiquiatra, ¿todo bien? Hola doc, sí, todo bien. Primero se presenta la psiquiatra, le dice quién es, estoy a tu disposición. O sea, queda claro que no se conocían ese día porque era el primer día de trabajo de la enfermera. Por eso el viernes 13 es el primer día. Y último día que lo ve a Maradona, aunque no dejó nunca de trabajar. Ya se va a dar cuenta por qué. ¿Todo bien? Hola doc, sí, todo bien. Lo duché, deambulamos, desayunó bien, está de buen humor. Excelente, cualquier cosa avísame, porfi. Sí, doc, gracias por contactarme, a vos. Pasan un par de horas, no más que un par de horas, pone la placa siguiente. Hay una diferencia de tiempo entre aquel a vos, par de horas, 3 horas, más o menos, hasta que la enfermera le escribe a la psiquiatra ahora. Doc, ¿no se puede comprar algo para placebo, aunque sea unos caramelos? Consulté a un psiquiatra y me dice, sí, son placebos, caramelos. Sí, eso también pensé. ¿Qué pide ahora? Para dormir. Ya le adelantamos quetiapina, que tiene 100 miligramos a las 16. No sé, unos tic-tac, algo. Caramelos, concretamente puede ser hasta tic-tac. Esto pasa con pacientes psiquiátricos que necesitan para dormir y empiezan a reclamar más medicación. Y se les da placebo, nos explican que a veces esto está estudiado, que mezclan medicación con placebo, que le da un efecto que lo tranquiliza pensando que tomó más medicación. Sí, algo llevamos. ¿Quién lo traería? La enfermera profesional nos manda a comprar unos caramelos, unos tic-tac. Lo que hace es, ¿quién me lo trae? No le da nada que no quiera, que no recete la médica. Sí, algo llevamos, ¿quién lo traería? Y la otra de la tarde, yo llevo la medicación mañana seguramente. Se la dejo para el horario indicado, doc, ahí intercambian ese tipo de información. ¿Qué es lo que pasa ese día? Está declarado en la causa. Maradona se pone violento, es paciente con un problema psiquiátrico con este tipo de medicación.
y la echa a la enfermera. La echó. La enfermera siguió yendo. Ese día viernes, fue el lunes, por el fin de semana había otros enfermeros. Ella la medicación se la daba a el sobrino de Maradona, que era el único que ingresaba a la habitación y le llevaba la medicación. Y el enfermero a la noche alcanzó a tomarle la presión y también, además de la presión, la cantidad de latidos por minuto, que era pulsaciones, perdón, por minuto, que era la frecuencia cardíaca, que era una barbaridad. Llegó a tener 115 y en descanso, o sea, en la cama, cuando en rigor el máximo ya es peligroso pasar los 80, dicen los médicos. El tema para la investigación, y ahora vuelvo a Raúl, es que no hay un papel, nada que diga que fue un cardiólogo, porque lo había echado el médico, porque incluso al acompañante terapéutico lo había echado. Fue todo a partir de ese día. Del viernes 13 en adelante se precipitaron los hechos. Lo había empujado, porque está declarado en la causa, al propio Luque, andate Luque, y lo empuja, le da un empujón, lo quiere sacar. El acompañante terapéutico no estaba, la enfermera no podía entrar, y la medicación se la daba a algún familiar que le alcanzaba la medicación. El tema es que no consta nadie, en los papeles al menos lo que han secuestrado, porque de hecho los fiscales han ido nuevamente a la casa, de hecho allanaron el consultorio y la casa del médico Luque, el consultorio y la casa de la médica Kosachov, no figura nada para esto, más allá de los retoques de medicación. Ahí está el problema, ¿no? Mira, yo te cuento, cuando nosotros nos ha tocado investigar, insisto, muchas causas de cuestiones de responsabilidad profesional médica. Sí. Normalmente nos llegaban las causas para investigar. Yo era jefe del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas, tenía 12 médicos legistas en mi equipo, abocados a estas tareas, entre ellos algunos muy, muy prestigiosos, ¿no es cierto? A nosotros ya nos llegaba la causa judicial y nos llegaba prendida, abrochada la orden de allanamiento. Sí. Hacíamos el allanamiento. ¿Qué es lo que nos indicó la práctica habitual? Vamos a hacer el allanamiento de una clínica para secuestrar la historia clínica, porque es un instrumento fundamental. Pero aparte, ¿qué secuestrábamos? Todos los elementos que puedan tener conexión para acreditar la veracidad de lo que dice la historia clínica. Entonces secuestrábamos. El hecho había sido un problema en una intervención quirúrgica, secuestrábamos el libro de cirugía. El hecho había sido durante la permanencia de internación del paciente, secuestrábamos el libro de enfermería. Todos esos son prueba instrumental, son documentos que van a acreditar, porque no nos olvidemos que la historia clínica se va haciendo con la evolución permanente del paciente, participan muchos actores en la historia clínica. Algunos pueden meter un dato que no es cierto. No es que coloquemos a nadie en situación de sospecha, pero para acreditar la veracidad de la historia clínica, buscábamos los estudios complementarios. A ver, si había un paciente que había sido víctima de un hecho traumático, entonces, bueno, a ver, los libros, los registros de los estudios de imágenes, por ejemplo, que se le debían haber hecho y que constaban. Acá, ¿qué pasa? Yo no sé, yo lo desconozco, por eso estoy hablando en abstracto, no me gusta hablar del tema en particular, no conociendo la causa, no habiendo participado yo en la investigación, pero acá, por ejemplo, no sabemos si hay una historia clínica. ¿Secuestraron una historia clínica en la casa? Secuestraron una historia clínica en la clínica. Sí, claro, de la intervención quirúrgica. Secuestraron anotaciones / historia clínica en la casa o el consultorio del médico Luque. Y los intercambios. Y los intercambios y la información, historia clínica, que tiene la psiquiatra. Bueno, entonces vos dijiste... ellos. No hay una cosa unificada, no hay un documento Cuando empezamos, claro, vos dijiste, vamos a ver la prueba. Entonces ya hemos hablado de la prueba instrumental, que son estos elementos, de la prueba pericial, y hay una prueba que es fundamental, que es la prueba testimonial. Va a haber que recabar en testimonios... y creo que los fiscales ya están avanzando bastante en eso. Muchas cosas se van a acreditar por vía testimonial. Entonces, no existiendo una historia clínica formal, vos podés construir una historia clínica a partir de los instrumentos que se van secuestrando y a partir de los testimonios. Sí. Por supuesto, con cierta cautela, porque entiendo que hay ya personas cuya
posible participación en el hecho de homicidio culposo. Se sospecha, los fiscales tienen sospecha. Por eso los dejan intervenir con defensor oficial. Claro, ya Mittermeier decía que esas, como es no jurada esa declaración, y donde quien la presta tiene fundamentalmente lo primero que se asume que va a hacer es defenderse, con cierta cautela. Pero no necesariamente una declaración indagatoria tiene que ser mendaz, puede ser reflejo de la verdad. Claro, también. No, Luego, a ver, cuando se presta una indagatoria, ¿qué es lo que hace el fiscal normalmente? Evacuar las citas de indagatoria. Dice, no quiero hablar del caso Maradona, pero vamos a suponer en un caso X de mala praxis. Y yo dispuse que al paciente se le hiciera una tomografía computada. Dice en la declaración indagatoria. Bueno, muy bien. ¿Cómo se evacúa la cita? El fiscal manda a la policía a averiguar si se hizo la tomografía y traigan, secuestren la tomografía. ¿Está claro? Entonces, se puede construir o reconstruir una eventual historia clínica. Porque, ¿qué pasa? Y esto sí voy a tomar este caso porque tiene estado público lo que voy a decir. Ha habido una externación de una internación en la que se mantenía en una clínica, en un nosocomio, y ha permanecido luego en carácter, yo no voy a utilizar términos médicos porque no soy médico, no sé si lo quieren llamar internación, domiciliaria o como lo quieren llamar. Está discutido hasta eso. Claro, y como la cuestión semántica acá tiene que ver también, especialmente para los letrados, digamos, ha permanecido en ese lugar lamentablemente hasta el día de su fallecimiento. Bueno, hay que construir o reconstruir la historia clínica de todo lo que pasó, y que mucho va a surgir de las pericias, Claro. Porque si ha habido, desde el punto de vista de la anatomía patológica, deterioros que han generado, por ejemplo, una falla multiorgánica, esto va a surgir. Va a surgir todo. Dame un minuto. Sí, claro. Que vamos a ver ahora el otro expediente. Después ya vamos a volver a la investigación criminal, pero repasamos un minutito el otro expediente que se abrió, que es un expediente civil, una causa civil. Hay dos presentaciones. Una hizo Hanna Maradona en un juzgado civil de Capital Federal, pero aparentemente todo quedaría en un tribunal donde se presentó, creo que Dalma y Janina, o una de las dos al menos, sus abogados, en San Isidro, que es el tema de la herencia de Diego Armando Maradona. Tema que va a llevar mucho tiempo y quizás más que la causa penal. ¿Qué es esto? ¿Dónde y a quién corresponde? ¿Dónde está la plata? ¿Y quién va a heredar ese dinero? Porque hay hijos que ya se presentaron, hay hijos reconocidos y hay hijos en proceso de ser reconocidos. Hay otras personas que tienen derecho en la herencia Maradona, hay otros herederos que pueden reclamar dinero. Esto también le vamos a preguntar a Miguel Pierre, que ya está en el estudio, y le vamos a preguntar un poquito sobre la herencia. Pero mientras les voy mostrando, esto es lo que se sabe hasta ahora. Hay que demostrarlo, hay que probarlo. Bueno, convenio con marca de ropa deportiva, Maradona le habría reportado, todo en potencial, 4,5 millones de dólares. Sesión de imagen, 5 millones de dólares. Que alguien usa la imagen Diego Armando Maradona, tiene que pagar. Alfajores Dieguito Maradona, 1,8 millones de dólares. Son datos posibles, probables, pero no seguros. Y hay que ver dónde está la plata también. Y después de eso, ¿a quién le corresponde ese dinero? Bueno, volver a jugar después del dopaje de 1994, 94 a esta parte, 10 millones de dólares. Y tenemos otros bienes. 34 millones de dólares, contrato con el club de Dubái. Es una fortuna lo que ganó trabajando en Dubái, vivió muchos años en Emiratos Árabes Unidos. Tiene un auto, me dijeron que este auto es más caro traerlo que dejarlo, regalarlo en donde está, en Dubái, porque hay que desarmarlo, después desarmarlo, traerlo, armarlo acá de vuelta, pagar los impuestos de ingreso al país. Bueno, esto es una fortuna. Bueno, pero es un Rolls Royce que es de Diego Armando Maradona, también tiene este auto, este BM, el i8, 145 mil dólares, el mismo problema que con el Rolls Royce.
Y propiedades, Villa Devoto, Puerto Madero, Bellavista, Nordelta, que sumarían varios millones de dólares. ¿Hay más dinero? No se sabe. ¿Dónde está esa plata? Obviamente los familiares van a buscar ese dinero, pero también hay que ver quiénes son los dueños de cada uno de esos contratos. Llegó Miguel Ángel Pierri, nuestro amigo, un profesional de los mejores. Sé que es especialista en derecho penal, pero lo voy a meter con derecho civil, como es docente, sabe un montón, lo puedo meter en dichos bretes sin que lo meta en un problema. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué va a pasar con la... Recién hablamos de la causa penal, vamos a hablar minutos, pero con la herencia, ¿cómo se hace? ¿Qué se puede probar? En primer lugar, yo estuve haciendo algún tipo de acciones. Mario Baudis, el abogado de Verónica Ojeda, y en algún momento colaboré con ellos. Evidentemente, con respecto al derecho de marcas que vos hablaste, el tema que habrá de verificarse, evidentemente Maradona no era una persona que tuviera interdictada su persona, ningún juez civil lo había menoscabado en sus decisiones, por lo tanto, las determinaciones que haya tomado, si las Ese cedió, es el punto, ¿no? Que aplica la causa penal también en este caso. Si las cedió en vida y las vendió, de hecho yo tuve un caso análogo que es la Asociación Discépolo, donde los herederos de la Asociación Discépolo cedieron nada más que los derechos de los tangos, ¿no? Cambalache, Sirayira, hablamos de millones y millones de pesos, y se cedieron y se vendieron. Claro. Así que si el doctor Morla, que es uno de los que puede detentarlo, lo detenta legítimamente, estará que él quiera cederlos o no, o será parte de una negociación. Eso por un lado. Eso sí, Maradona, sin haber en el medio... Maradona mira puede disponer lo que quiera. Ninguna, porque no hubo una presentación diciendo Maradona no estaba en condiciones de ceder derecho, porque creo que esto una viene en liberalidad. 2015, más o menos. Se lo cedió al doctor Morla. ¿Son de Morla? Por más que la familia reclame. Un acuerdo, seguramente puede haber un acuerdo en el cual Morla lo detentaba, y a partir de la comercialización de las escuelas en China, creo que tendrán que averiguar. Claro. En definitiva, hay una grabación del doctor Morla, una grabación con la idea que dice: cuando me cite un juez, yo le llevaré a ese juez, yo le llevaré a ese juez todo lo que tenga que llevar y veremos qué es lo que tenía tu papá, le dice, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, el famoso hotel de Varadero, el Miraflor, que nadie tiene nombre, toma este nombre. ¿Miraflor? El Miraflor, Ajá. de Varadero. Bueno, hay que ver cómo está detentada su propiedad, si es 50 y 50 con el Estado cubano, quién es el titular, si es esta sociedad que Matías Morla tiene inscripta en Miami, yo no lo sé. Sí. Después, bien explicaste vos, y Torres sabe mucho de eso por cuestiones especiales, los dos vehículos que están en el exterior cuesta más traerlos que lo que van. Claro, eso no lo va a reclamar nadie. Quedan las propiedades en Italia. Pero es un gran dato el que aportaste, Miguel. Si la cesión de derechos, el acuerdo, el contrato, que no sabemos bajo qué circunstancias, hace un privado, en este caso Diego Armando Maradona, no hay ninguna objeción que impida a él decidir por sí mismo, porque no tiene problemas creo que está escrito psiquiátricos. 59 rubros. No hubo impugnaciones a las marcas. No hubo planteos previos. Bueno, lo que tenemos que Morla ver es el dueño de la marca, en el caso que lo sea. es el no lo sabemos. O quien sea, las ejerce y representa legítimamente, quiero decir. Eso habría que ver si... Pero digo, no Eso es una batalla legal tremenda, ¿no? No quiero ser duro, te la doy si quiero. ¿Por qué? A ver, evidentemente yo accedí a ellos. Nos pasó con el Potro Rodrigo. A la muerte del Potro Rodrigo había 49 marcas inscritas. Yo llegué, lamentablemente, a ser abogado en su muerte. Claro. Pero quienes las tenían me dijeron: ¿las querés? Tenés que pagarlas. O hagamos un negocio o las cedamos. Lo que sí es cierto, que es un poco como incómodo comercializarlas a partir de este episodio de la muerte de Diego. Entonces me parece que por la memoria de Diego, la buena imagen y por las seguras marcas, sería bueno que exista un acuerdo. Porque no va a ser fácil, sino... Pero tiene que ser para un acuerdo tiene que haber voluntad de ambas partes, o de todas las partes. Estos 5 más todos aquellos, porque también hay que aclarar esto. El sucesorio que se abre, primero hay que ver quién va a ser el administrador, figura de la que nadie habla. Sí. ¿Quién va a ser el administrador del sucesorio? Que eso lo designa el juez. El juez de San Isidro tiene que designar un administrador. En acuerdo por las partes. Muchas veces es un familiar, acá no creo que sea un familiar,
sino que van a elegir una persona que administre lo que va a ser el acervo hereditario. Qué dato, ¿eh? Pero ese es otro tema. Pero tenés un tema previo todavía, a ver, que vamos a prender la mecha por primera vez. A ver. Estamos hablando de los hoteles, de la casa de la fábrica de pasta en Venezuela, estamos hablando del hotel en La Habana, estamos hablando de las marcas. Sí. Eso es el acervo Maradona. Si algún colega mío que ingrese representando alguna de las partes plantea la colación, o sea, les dice a los demás herederos, miren, yo represento a fulano, pero ustedes tienen o adelantos de herencia o donaciones, sí, que yo las impugno. Quiero que mi heredero goce de lo mismo. ¿Qué quiero decir? Lo que Diego Maradona en vida dio a sus hijos, si está aclarado como adelanto de herencia, se lo vamos a deducir de lo que tenga que heredar. Que puede pasar de hijos que recién están siendo, que últimamente han sido reconocidos. Sí, claro. Si no es adelanto de herencia, es una donación, la cual puede ser una donación legítima o una donación putativa. ¿Qué quiere decir? No estoy de acuerdo con lo que a vos te donaron y lo tenés que colacionar, tenés que repartirlo entre nosotros que somos tus hermanos. O sea, se viene también posiblemente un debate entre hermanos. Un debate, claro, la colación siempre es entre hermanos. Recién mencionaste a Dalma, que le respondió a Matías Morla. Tenemos el audio de Morla, el mensaje de Dalma. Él envía un audio, Matías, a una de las hijas de Maradona, Janina, y Dalma le responde hoy, esta tarde, mirá vos, a través de su cuenta de Instagram, ¿no? Más cagón no se consigue, porque en realidad lo intenta robar y no le llega el mensaje, entonces lo hace público, que es lo que vamos a difundir a partir de ahora. Pero por lo que está diciendo el doctor Pierri, escúchelo con atención, si Maradona cedió los derechos, entonces van a tener que negociar. No es que se los sacó a los derechos. Lo leo rápido, te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu mejor amigo. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé, te lo hubiera explicado perfectamente. Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí. Si tenés alguna duda, me la preguntás a mi cara. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra. Pero si no, tu condena es social. Y como me enteré que no te puedo robar, sé que te vas a enterar igual. Matías Morla, le escribe a Matías Morla. Y lo último, a mi hermana no la apura nadie, menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá. Y por último, agradeceme. Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino. Te ahorré un disgusto, le escribió Dalma Maradona a Matías Morla. Por lo que dice el doctor Pierri, van a tener que negociar inexorablemente con Morla, porque si los derechos los tiene la empresa de Morla, los cedió Maradona, los derechos son de Morla. Además están claramente cedidos, porque en razón de esas marcas hubo explotaciones. De hecho, el hotel de La Habana se explota bajo una de esas marcas. Por ejemplo, sí, claro. Las escuelas de fútbol en China se explotan bajo esas marcas. O sea, hubo un acuerdo Maradona-Morla. Con esto no estoy hablando a favor de nadie ni en contra de nadie. Sino que estoy diciendo, sucede esto. Así que yo creo que esa va a ser la situación. Y en la medida que esto se confronte, va a estar muy contento la FIP. Porque van a empezar a blanquear activos. Porque hay activos que no están blanqueados, por lo que se cuenta. Y son externos, son exterior. Ingresan. Claro, sociedades. Claro. Acá sabe el amigo. Sí, o sea, van a tener para impuestos. Lo van a necesitar más a Torres que a mí, me parece. A perito, sí. Torres, primero fue perito, ¿no? Fuiste perito caligráfico, ¿no? Es una de las especialidades que tengo. Una de las primeras, sí. Pero después tenés todas. Ya bueno, tenés todas juntas, ¿no? Ahora. Justamente lo que le iba a decir, salvo que cuestionen firmas o cuestionen la capacidad. No, profe, imagínate la firma, ¿no? Sí. Bueno, mirá.
O se cuestione la capacidad. ¿Sabes cuántas pericias el cuerpo médico forense donde se cuestionan testamentos, escrituras traslativas de dominio, etcétera? No digo que vaya a ocurrir en este caso, pero obviamente, y yo no quiero hablar de esto porque es un tema que me excede, porque es un tema muy jurídico, pero aquí se viene una batalla judicial creo que bastante importante. Que se va a mezclar lo penal. No, lo penal yo creo que corre por otro lado. Lo penal, sabe eso. Yo creo que está corriendo por el tema de una cuestión de responsabilidad profesional, claramente, que va a resolverse. Va a resolverse. A ver si esa cuestión de responsabilidad profesional recae en una persona o en varias que coactuaron. A ver, yo escuché por ahí que independientemente de la figura de la culpa, del homicidio culposo, se habló de abandono de personas. Yo creo que no, que entra... Yo creo que no. Que no hubo. Pero ahora me cuento. Yo creo que el deber de cuidado está en el contenido, en la culpa. El deber de cuidado está ahí. No, el abandono de personas. Lo hablamos el viernes, ¿te acordás? A ver, sí. ¿Quién es quién en esta historia? A ver, ¿quién puede litigar? ¿Quién puede participar en la causa? Lo vamos a ver en minutos y lo vamos a charlar. Tenemos una pausa muy breve. ¿Cómo sigue la causa? ¿Qué se va a poder probar y qué no se va a poder probar? ¿Quiénes pueden heredar y quiénes no pueden heredar? Tenemos todo, pero en minutos nada más, una pausa de corto y ya volvemos.